Bueno, nosotros hemos venido manejando el tema de que la antropología es fundamento del desarrollo del ser humano. Uno de esos es el tema de la expresión. El lenguaje es una de las cosas que distingue al ser humano de los animales, el lenguaje racional, la capacidad de construir definiciones, la capacidad de pensar en abstracto, la capacidad de expresar ese pensamiento, la capacidad de articular y sistematizar el pensamiento, que son facultades distintivamente del ser humano, dan un derecho o origen a un derecho en virtud de esa facultad que tiene el ser humano y es si piensa y es capaz de transmitir su pensamiento, entonces no debería limitarse su capacidad de expresión. Aquí voy a usar como texto de introducción la obra de Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. Miren este análisis que hace esa obra ya clásica. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es, ¿se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes? La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién manda. Eso es todo. Pero miren el tema del diálogo. La primera formulación es, las palabras significan lo que yo quiero que diga, lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos, es la afirmación de Humpty Dumpty. Pero si no hay si no hay ninguna significación objetiva para las palabras, entonces estamos ante un acto arbitrario. La primera objeción que plantea Alicia o Lewis Carroll a esta forma de pensar es, entonces, las palabras pueden significar tantas cosas diferentes como personas con poder determinen qué significa. Y en últimas termina sin haber un significado de algo. Pero el tema que se resuelve aquí es el fundamento de ese uso arbitrario de las palabras termina siendo el poder. Humpty Dumpty viene y responde, es que el asunto no es de lo que signifique la palabra, sino de quién manda. ¿Quién es el que tiene el poder? Porque el que tiene el poder define qué significan las palabras. Es el argumento de Humpty Dumpty. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es algo que que se trasladó lamentablemente a la sociedad en general. Y es que la facultad que tiene el hombre de poder entender el mundo que lo rodea y reconstruirlo por medio del lenguaje, de un lenguaje que corresponda con esa realidad, se ha convertido en un acto de expresión de poder, de tal manera que hay entidades o personas que están utilizando el poder para cambiar de la realidad que se construye por medio del lenguaje y presionar para que se usen las palabras con un sentido diferente al orden natural. Esto en la medida en que nosotros hemos venido viendo cómo el tema del lenguaje inclusivo, de todo este uso del lenguaje eh, antinatural, se ha venido imponiendo en algunas ocasiones vía poder, y el poder más puro y duro, el poder del Estado, que pretende incursionar y obligar a que se nombren cosas que no son en realidad.
a que yo diga mujer a un hombre o a que yo llame ahí hay un problema y es quién tiene el poder para cambiar el lenguaje, siendo el lenguaje una de las principales características del ser humano derivadas de su razón. De tal manera que si se permite que aquello que es razonable, aquello que el lenguaje puede llegar a expresar y en consecuencia, el lenguaje crea comunidad, porque por medio del lenguaje el hombre se relaciona, pero aquí estamos, aquello que debe ser en un plano de igualdad, es decir, hablar con otro ser humano, ahora se ha convertido en una relación que expresa también cierto poder. Tú debes hablar como determinado grupo estima que se debe hablar y de la manera que se debe hablar y sobre los temas que se deben hablar. De tal manera que ya hay temas que se convierten en tabú, donde se va construyendo un pensamiento totalitario y aunque nosotros vemos que obviamente el libro de Alicia es una ficción, nosotros vemos que bruscamente hay un sinfín de pensamientos que se han preocupado por obtener un control sobre el lenguaje, que es una de las facultades humanas naturales, de tal manera que quieren formar un lenguaje y quieren, digamos, transformar las palabras, decirle a una persona qué palabras puede y qué palabras no puede usar. Eso es control en las áreas más básicas del ser humano. De tal manera que dentro de todos estos movimientos, un aspecto fundamental como el de la libertad de expresión que el cristianismo defendió, hoy está siendo cada día más reducido, reducido a su mínima expresión. Y hay una fuerte censura externa, pero la presión es tanta que esa censura externa ya ha sido interiorizada por muchas personas. Nos descubrimos muchas veces autocensurándonos. No, mejor no digo eso porque alguien se va a ofender. Mejor no digo tal cosa porque es que esa palabra puede caer mal. Mejor no opino de ese tema porque voy a quedar como el que se opone a esto y todo el mundo va a comenzar a señalarme, voy a ser el objeto de la burla, voy a ser el objeto de las miradas, voy a ser el objeto del ridículo, voy a ser el que va a quedar como el arcaico, el religioso loco o cualquier otra cosa. Entonces ya pasa de la censura exterior a la autocensura. Cuando se llega a ese nivel, estamos realmente ante la ausencia de lo que ha sido la base del desarrollo del pensamiento de todo Occidente, hablar con total libertad de absolutamente todos los temas. Ahora, esto tiene una base antropológica. El lenguaje ha sido precisamente una creación espontánea del ser humano que ha nacido de la necesidad de qué? De interpretar el mundo y de comunicar esa interpretación del mundo para obtener un asentimiento, para obtener una armonía social. El lenguaje hace parte de esos bienes esenciales. Si se anula el lenguaje de alguien, estamos anulando su propia persona. Pero hoy parece normal que un ente pueda decir qué palabra se debe usar o cómo yo debo designar a alguien, porque si no soy objeto de sanción. Si yo no digo que un hombre es un hombre, sino que me atrevo a decir, hey, mira, las realidades no se pueden cambiar.
Él es un hombre. Así se vista de mujer, sigue siendo un hombre y no me puedes obligar a que yo lo designe, a que yo designe la realidad de una manera diferente. Él puede vivir en su fantasía, pero a mí no me puedes obligar a que yo viva en la misma fantasía que él vive, porque ya eso es una cosa diferente, casi rayando en la definición de locura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, alguna persona puede tener alguna percepción contraria a la realidad, ¿cómo es que la solución a ese problema es que todos nos ajustemos a esa percepción? Cuando el principio debería ser el principio de la realidad. Lo que es, es. Así se construyó Occidente sobre esa pequeña máxima de Aristóteles. Lo que es, es. Y lo que, y si nosotros designamos a eso que es como corresponde, entonces tendremos una verdad. El lenguaje expresará esa realidad, construirá esa correspondencia entre el sujeto y el objeto, pero ahora estamos negando todo eso y eso tiene que ver con otro tema de epistemología que es el subjetivismo. Pero la expresión de Humpty Dumpty es casi que profética. Estamos ante la asistencia de una batalla de poder. ¿Quién quiere controlar el lenguaje? Y eso lo ilustra el cuento curiosamente. La cuestión no es solo decir todes o chiques, sino del poder de mandar a alguien a que use el lenguaje como otra persona quiere que lo use. Entonces hay que, digamos, identificar lo que es esencial de lo que es accidental. El problema aquí es que una persona se le imponga que yo le diga ella a quien es él. Liliana. Pastor, eso mismo yo estaba pensando hace un momento porque algo que se vio en pandemia era que las clases se daban virtuales. Entonces hubo un alumno que se refirió a su compañera, no como la compañera está diciendo, y ella vino y dijo, no me digas compañera, dime compañere. Y tanto lo corrigió, que terminó llorando la chica porque él le decía era compañera. Y ella decía, no me digas así, dime compañere. Entonces, digamos que ese caso también habla de lo que usted está mencionando, que es como una imposición del lenguaje de que pues él le decía compañera porque es una niña, pero ella pues afirmaban que le dijera compañere porque pues, no se siente ni niña ni niño, está en término medio. Sí, y hemos visto, por ejemplo, en Argentina el tema, al parecer, yo no conozco a fondo la legislación argentina, pero todo parece indicar que está en algo retrocediendo el tema, porque se está viendo que a nivel pedagógico no es muy adecuado para lograr el aprendizaje. Y es apenas obvio, porque si el lenguaje pretende transmitir una realidad y al niño no se le enseña esa realidad, sino que por medio del lenguaje se le comienza a distorsionar la realidad, eso va a tener repercusiones en su proceso de aprendizaje. Eso era algo, una obviedad que debió haberse entendido así, porque ahí el lenguaje no está cumpliendo su función de designar, de tener un significado claro, sino que a pesar de que el lenguaje por muchas cosas tiende a ser ambiguo, una cosa es la ambigüedad del lenguaje y otra cosa es que a propósito, además de esa ambigüedad natural del lenguaje, terminemos eh, desnaturalizando la facultad de transmitir algo. No cabe duda entonces de que Occidente está afrontando un daño irreversible cuando está renunciando a cosas básicas de la antropología. Lo que nos distingue de los animales es la capacidad de conceptualización, transmisión, es la capacidad de definir algo. Definir ese algo por medio de características distintivas, de tal manera que podamos claramente evidenciar, esto es un gato, esto es un perro.
que la naturaleza dice, la característica de este animal me permite decir que no es igual a la de este otro animal. Y eso es algo básico desde el Génesis, porque el Génesis nos describe que el hombre fue capaz de percibir que habían cosas de diferentes especies y géneros. Y Dios dice que cada cosa la hizo según su género, según su especie. Y cuando Adán se acerca a poner nombre a los animales, gente que logra distinguir géneros y especies y coloca nombres de acuerdo a eso. Y ahí vemos la expresión, cómo correspondía características que él observaba de esa realidad. Pero estamos renunciando a eso. Estamos renunciando a ese elemento fundamental del lenguaje. Y todo esto se ha convertido en una práctica cultural común. Y quien no se ajuste a esto, entonces se censura, se persigue, se piden destituciones de los profesores que no apoyan ese tipo de cosas y todos aquellos que desafíen ese estatus de cosas, esa nueva distinción identitaria, todo aquel que no se acoja a esa nueva pureza moral que se está distinguiendo, queda dentro de las categorías de si tú no hablas como yo hablo, tú eres el mal. Porque en todo esto lo que se está viendo es que no hay una búsqueda de la verdad, sino una distinción entre buenos y malos. Si tú no piensas como yo pienso, hay una sola explicación posible: eres una persona perversa, eres una persona peligrosa para la paz, para el diálogo, para la cohesión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso queda comprometida evidentemente la iglesia. Y así nosotros nos estamos convirtiendo en los enemigos del avance de esto. De tal manera que al oponerse la iglesia a este tipo de situaciones, la única explicación posible es que estas personas son el reducto de pensamientos arcaicos, de pensamientos peligrosos, de pensamientos patriarcales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, para el bien y el progreso de la humanidad, ese tipo de pensamiento debe ser desarraigado. Cuando esa mentalidad se establece, está casi que legitimada la persecución de aquellos que representan peligro para ese establecimiento. Pero todo esto tiene una base, y es que evidentemente el diablo quiere destruir la propia libertad de pensar de acuerdo a una sana experiencia. Aquí vemos cómo estas ideologías son en extremo totalitarias, y con el totalitarismo se niega otra de las facultades esenciales del ser humano, a saber, la libertad. Porque la libertad de pensar está anclada precisamente en la facultad de pensar. Entonces, cuando yo cerceno la libertad de expresar, en última lo que estoy diciendo es que esa libertad de pensar debe limitarse a lo íntimo y que no puedes decir cosas que incomoden a otros. Y la pregunta aquí es, ¿y cómo queda entonces el conocimiento del ser humano? ¿Cómo se construye conocimiento si hay algunas cosas que no se pueden pensar y mucho menos decir? Y miren que todo esto altera el tema de, hay personas que no podrían de alguna manera analizar ciertas situaciones, son tabú en las esferas educativas. Hay cosas que se desarrollan a partir del diálogo. Y aquí vemos cómo todo eso se está reemplazando. La libertad de conciencia solo tiene sentido si hay libertad de expresión.
Porque si puedes pensar cualquier cosa que tú quieras, pero no puedes decirlo, entonces quedas como una isla en el mundo, de tal manera que todo empieza a recogerse en una subjetividad. Y ese es otro tema que lastimosamente ha traído esta antropología contemporánea. La posmodernidad ha elevado la subjetividad del ser humano por encima de cualquier otra cosa. Y el relativismo es la expresión de eso. Si te sientes bien, hazlo. Ahora, esa es la máxima de esta sociedad. Si te da placer, hazlo. Pero la pregunta es, ¿ese placer debería tener alguna dirección, alguna correspondencia con la naturaleza? ¿Hay placeres que no son conformes a la naturaleza, como lo dice la escritura? Todo eso se está negando. Ahora, la libertad de expresión y de conciencia, debemos ver cómo las personas hoy, todas las personas tienen una visión del mundo y deberían tener derecho a expresar esa visión del mundo. Zanotti hace una reflexión interesante y él dice, la verdad no se puede imponer por la fuerza. Ese es un principio que está en el eje de una sana comprensión de la antropología cristiana. La verdad, cualquier verdad y sobre todo la verdad del evangelio, no es algo que se puede imponer por la espada. No es algo que debamos pretender imponer por algún tipo de violencia, ya sea violencia física, ya sea violencia emocional, ya sea violencia de la que sea. No se puede imponer la verdad por la fuerza. La verdadera verdad triunfa por medio del diálogo, pero si ese diálogo está prohibido, si ese convencer a otro de la verdad está prohibido, ¿a qué nos lleva eso en la sociedad? Nos lleva a un culto a la ignorancia realmente, a una imposibilidad de conocer. Para un breve ejemplo, de acuerdo al subjetivismo, si yo digo, ese señor se llama Brian, y otro dice, no, ese señor se llama Juanchito, si aplicamos esa lógica del subjetivismo, cada uno debería quedarse con su propio concepto. Si yo creo que se llama Juanchito, se llama Juanchito. Si yo creo que se llama Brian, se llama Brian. Pero ¿qué es lo que se pierde con ese subjetivismo? La posibilidad misma de conocer y la posibilidad misma de verificar un conocimiento. Si yo creo que se llama Juan y el otro cree y Brian está presente, ¿qué creen ustedes que es? Y así, o se verifica el conocimiento, se corrigen los errores, porque esa es la función que Dios le dio al hombre por medio del lenguaje. Pero cuando comenzamos a cercenar ese lenguaje, a lo que llegamos es a negar la capacidad humana de conocer y a quedarnos en juicios sin fundamento, sin verificación. Eso, eso sería contrario a toda ciencia, porque el principio de la ciencia es la posibilidad de falsación. Y la posibilidad de falsación tiene que ver con la posibilidad de verificación. Esta hipótesis es plausible, pero si se demuestra esto, quedaría refutada. Y así, pero esa mentalidad está desapareciendo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque aquí nos vamos a ver de vuelta en algo que Lutero reclamó y que fue un punto de partida importante. ¿Se acuerdan en la dieta de Worms
donde en esa época el máximo poder político y religioso del mundo, que era el papado, le exige a Lutero que se retracte de lo que él había expuesto. Lutero pide el tiempo y al día siguiente contesta, y voy a leer las palabras de Lutero. Dice: a no ser que me convenzan mediante testimonios de las escrituras o por un razonamiento evidente. Entonces miren algo acá. Razón. Dice Lutero: yo reconozco una autoridad primaria, y es la de la palabra de Dios. Pero también entiendo que hay cosas que obedecen a un orden natural, que son razonables, porque el ser humano tiene una razón. Entonces, si ustedes me demuestran por las escrituras o por un razonamiento evidente, pues no creo que al Papa ni a los concilios solos, porque me consta que han errado frecuentemente y que se han contradicho entre sí mismos. Quedo sujeto a los pasajes aducidos por mí y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Y viene otro concepto importante dentro de la antropología: la conciencia, de la que hablamos cuando hablamos de Romanos, ¿cierto? Romanos capítulo 2. Aún el ser humano caído tiene una conciencia que le indica, le da discernimiento para juzgar: esto es bueno, esto es malo. Y esa conciencia le juzga: hiciste esto mal, esto estuvo mal. Lógicamente, si el hombre sigue desoyendo esa voz de la conciencia, la misma escritura nos dice que la conciencia se va endureciendo hasta el punto en que el hombre casi cae en un estado de animalidad, donde pierde la capacidad de distinguir una cosa de la otra. Pero el estado normal de la conciencia es el de poder hacer juicios verdaderos sobre lo bueno o lo malo. Y Lutero responde: no puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Esas palabras de Lutero tienen un gran contenido para todo el mundo. Primero, ¿qué implicó esas palabras de Lutero? Un desafío al poder absoluto, que en ese momento estaba representado por la Iglesia, proclamando posturas diferentes a los que tenían el poder y resaltando que hay cosas que son discutibles y que son evaluables desde la razón, y abriendo la puerta a la resistencia o a contestar contra el absolutismo. Este punto abre de nuevo el mundo de la democracia para Occidente, la posibilidad de que todas las personas puedan oponer o exigir razones del poder. ¿Cuál es la razón de esa decisión? ¿Cuál es el fundamento de esa decisión? Y si hay un razonamiento evidente que me pueda convencer. Aquí vemos nosotros cómo el pensamiento que intenta incluso controlar las facultades más básicas del ser humano, como las capacidades de juicio, de raciocinio, de búsqueda de la verdad, porque se trata en últimas de eso, de que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene razón, y que esa razón misma, esa inclinación del corazón del hombre lo llama a que busque la verdad. Ahora, conocemos y entendemos que los juicios humanos pueden errar, nos podemos equivocar en los juicios, podemos llegar a conclusiones falsas, pero es un riesgo propio de la humanidad, de tal manera que incluso a nadie se le podría prohibir errar. Si hay una sincera búsqueda de la verdad y el juicio es incorrecto,
lo máximo que se puede hacer es presentar razones contra el juicio incorrecto, justificaciones, verdades evidentes o dar cuenta del error. Pero lo que estamos tratando de solucionar ante el riesgo del error crea un problema mayor, porque la solución no es la censura o no es el impedir el error, porque el error hace parte de la naturaleza humana. Nuestro conocimiento es limitado, por lo tanto vamos a errar. Pero la solución no es prohibir pensar y prohibir hablar, sino no omitir el debate necesario para la corrección. Llegaste a una conclusión errada. Bueno, quedas sometido entonces a la crítica de cualquier persona. Cualquiera puede llegar a decir, estás equivocado. Y la respuesta a eso no puede ser la respuesta del poder. No, porque no, sino no, porque hay estas razones. Y estas razones deberían poder ser verificadas o cuestionadas. De tal hay una exigencia, Lutero hace una exigencia muy interesante, que él dice, a no ser que se me demuestre por razonamientos evidentes. Ahora, hay otro tema mucho más complejo en el ser humano, y es que los criterios de veracidad son diferentes en uno y en otro, de tal manera que alguna persona puede llegar a decir, esta evidencia para mí es suficiente, muestra de un error. Otro dirá, no, para mí no es suficiente, muestra de un error. Pero a lo que estamos ahí, o frente a lo que estamos ahí, es a diferentes estándares para considerar algo verdadero o algo falso. Pero ese es otro problema, el problema de los estándares de verificación de algo. Pero lo cierto es que no se puede negar que debe haber una verificación de las conclusiones del ser humano. Ahora el tema es, tienes libertad para expresar y creer, pero igual libertad tiene otra persona para objetar esas y crees, y eso no se resuelve mediante el poder que imponga una verdad, sino mediante una evidencia y una justificación. A eso es a lo que se llama una sociedad. Nosotros tenemos un serio problema en cómo se está desarrollando esto. Ahora, quizás una de las expresiones más terroríficas de esto que nosotros estamos viendo, de esta época de censura y todo lo demás, es lo que el cardenal Ratzinger llamó la dictadura del relativismo. Y pareciera es una frase curiosa que tiene mucho de sentido. Él dice, si alguien cree las verdades fundamentales de la iglesia, del credo apostólico, ya es llamado fundamentalista, porque las personas creen que la única actitud adecuada para estos tiempos es la del relativismo. Y él dice, se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo y sus antojos. Reflexión, se no está construyendo una dictadura del relativismo. Curioso, dictadura del relativismo es que la mente es, y esto es una tesis antropológica muy antigua de Protágoras, ¿se acuerdan del famoso el hombre es la medida de todas las cosas? Entonces ahí está el tema. Ahí está el tema, cosas que deberíamos entender que las verdades tienen límites. Gaspar. Sí, buenas noches a todos. Pastor,
Bueno, interesante que nosotros analicemos algo, y es que pareciera que cuando se pasa de darle más prioridad a la razón que a la fe, y esto ocurrió, como ya lo hemos venido reiterativamente anunciando, a través del racionalismo de René Descartes, después del Renacimiento. Estamos hablando del siglo XV. O sea que pasó un buen tiempo donde, digamos, en la patrística que, por ejemplo, se daba, era lo contrario, que la fe estaba por encima, era la madre de la razón. Y no pasó ninguna, no se cambió la construcción natural o la ley natural por una construcción cultural o situacional o relativismo o subjetivismo que nació apenas en el siglo XV. O sea que, si bien es cierto que Pablo, digamos, discutió con los estoicos, los epicuros, y él utilizó el racionalismo, igual que Lutero, como usted ya bien lo dijo, que eso es bien, pero pareciera que el remedio resultó peor que la enfermedad, porque entonces ya no se miraba, digamos, ya no se miraba al ser como la existencia como tal, perdón, como la esencia del ser, o sea, en su plenitud de género masculino o género femenino, sino que ya se miró la existencia del ser. Entonces aquí estamos hablando de un problema subjetivo y relativo, donde todo el mundo piensa por razonar, valga la redundancia, por razonar o racionalizar. Se creó un problema más grande, que es lo que estamos viendo hoy en día, no solamente aquí en Latinoamérica, sino en toda Europa. Lo que hay que considerar es ahora qué diferencia hay entre la construcción cultural de Europa y la construcción cultural que es bastante antiquísima, del siglo XV más o menos, y apenas aquí en Latinoamérica llegó en el posmodernismo. Estamos hablando que en Europa, ya en la edad moderna, siglo XV al siglo XX, ya ese cambio de construcción natural digamos, de la ley natural a la construcción cultural, que es lo que vemos hoy con la ideología de género, es más antiquísima en Europa que aquí en Latinoamérica. Ahora, si aquí en Latinoamérica es más nueva, más reciente, ¿qué diferencia todavía podríamos nosotros, digamos, extraer entre la construcción cultural de Europa, que es antiquísima, y la construcción cultural de Latinoamérica? Es que hay una diferencia muy marcada, y es que Europa Occidente, o los países que tuvieron directamente la herencia del pensamiento de la reforma, lo abandonaron. Pero nosotros no hemos abandonado nada, porque no hemos conocido nada de eso. Colombia no ha salido de un pensamiento medieval, de un pensamiento de estructura, y medieval ni siquiera en lo que es rescatable del pensamiento medieval. Porque hay que recuerden que el pensamiento medieval ha tenido dos escuelas distintas, y los padres de eso comenzó así desde la patrística. Nosotros en Latinoamérica somos fideístas. Tradición intelectual, fideísmo, que es en esencia, quizás una de las expresiones que más lo resumen, es la idea de Tertuliano: creo porque es absurdo. De tal manera que la religiosidad latinoamericana es absurda, por eso es mística, por eso no se basa en los postulados y los axiomas básicos de la razón, sino
en una credibilidad. Por eso nosotros tenemos todavía todo ese trasfondo, por ejemplo, el animismo, las culturas indigenistas, del misticismo, todo eso nosotros como latinoamericanos lo tenemos. O todavía no nos damos cuenta que nosotros entramos a una casa y está la matica de sábila detrás de la puerta. Eso es el reflejo de un mundo basado en la superstición todavía. Y de pronto algunas supersticiones más elegantes que otras, pero al final supersticiones. Porque eso está en todos los estratos de la sociedad. Lo único es que hay brujos estrato 6 y brujos estrato 1, pero tanto unos como otros viven de acuerdo a esa misma concepción cultural. Ahora, la reforma logró desarraigar muchos de esos y la reforma no fue fideísta, porque la reforma rescató el tema de, miren cómo Lutero no hace un choque entre las dos autoridades. Lutero viene y dice, yo estoy sujeto a la palabra de Dios o a razones evidentes. También la razón es una autoridad para el ser humano, la razonabilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que nosotros todavía, el 90% de la iglesia en Latinoamérica cree que la fe y la razón son cosas incompatibles, en primer lugar. Y de ahí que deviene en que se creen cosas absurdas porque eso es tener mayor fe. Y miren, esto es increíble. Y así es. Sí. Pero yo hablando con una persona que tiene los estudios que usted quiera, yo le decía, pero tú no te das cuenta que lo que tú planteas o sea, no tiene un fundamento racional. Y para que se vayan para atrás, la respuesta es que precisamente por eso es que lo creo, porque es absurdo. Y uno se queda como pensando, pero ¿cómo así? No, hermano, porque es que la fe es eso. Yo decía, yo entiendo que la fe tiene misterios que exceden la razón, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que debemos creer cosas absurdas. Eso no está bien, porque estás denigrando de la misma imagen y semejanza que Dios te dio, que es tu pensamiento. Entonces, nosotros, América Latina todavía no ha salido en cuanto a mentalidad y es una construcción extraña. Nosotros tenemos alguna mezcla de posmodernidad, pero vivimos cultural y tecnológicamente en una modernidad, pero todavía en una mentalidad medieval, realmente. O sea, miren, en todo el hedonismo y el relativismo somos posmodernos. En el desarrollo de nuestros países apenas estamos medio llegando a la modernidad, pero en la mentalidad y en las ideas, en el desarrollo del pensamiento y en la cultura, somos medievales en el mal sentido de la palabra porque ni siquiera tenemos la cultura medieval. La cultura medieval que se construyó sobre el mundo clásico, sobre, por ejemplo, la retórica, la lógica, el trivium y el quadrivium, son cosas que son olvidadas en la educación y que son uno de los tesoros que Occidente le dio al mundo, y es el pensar ordenado, el pensamiento lógico y el mundo científico. Eso nosotros no lo tenemos desarrollado. Ahora, Occidente lo ha perdido. O sea, ellos quitaron esa base, pero se han dado cuenta de que les hace falta, pero nosotros no la tenemos porque aquí no hubo reforma como allá. Pastor, disculpa que lo interrumpa. Podríamos entonces decir que por un lado está los dos extremos. Por un lado está el falso evangelio de la prosperidad, que cae en un misticismo y en cosas extrañas. Estamos hablando de la forma medieval,
que pues digamos, ellos todo es fe, y ellos no razonan, por decirlo así. Ellos no razonan las escrituras, no hacen un juicio crítico de la escritura. Pero por otro lado está el otro extremo, está la teología liberal, que trata lo posible de incluso hasta de negar la fe, negar los milagros, negar las sanidades, negar todo. Entonces yo creo que la iglesia hoy por hoy debe buscar un equilibrio de no irse a los dos extremos, porque realmente es, como usted bien lo dijo, se tiene que llegar a una conclusión, nosotros como creyentes maduros, y es que debe hacerse, la Biblia debe interpretarse mediante la fe y la razón, sin caer en los dos extremos que han caído los dos tipos de evangelio que hoy por hoy estamos viendo en el posmodernismo. No sé si cómo buscar ese punto de equilibrio. Es que lo que pasa es que si ustedes ven el liberalismo, es una visión, es un cerrarse a un materialismo, porque el antisobrenaturalismo del que ellos parten es ideológico en el sentido de que es una afirmación indemostrable. En últimas, también es un misticismo, porque dicen, no hay nada sobrenatural. Pero cuando se presenta algo que excede a lo que los sentidos pueden explicar, la solución es negarlo. Entonces uno dice, oye, pero ahí hay un tema extraño. Una combinación de las dos, una antítesis, una contradicción. Claro, un tema extraño. Es un círculo vicioso, sí. Reinaldo. No se quería por lo menos aportar a esa construcción, que por lo menos lo que vemos en Pablo, o sea, no es un uso intensivo de la razón, sino propiamente de la fe, que está acompañada de la razón como prioritaria, pero que no niega las emociones, sino que también la acompañan a su vez. Pero es como si hubiese una jerarquía entre ellas, o no sé si explicarlo de esa forma, es decir, fe, razón, emociones. Lo que utiliza por lo menos esto, el Evangelio de la Prosperidad, son las emociones, y son razonables cuando les conviene, pero son sencillamente para agitar nuevamente las emociones, porque allí hay normalmente en ese intercambio, en esa temporalidad de las emociones, como es más voluble, entonces es más fácil agitarlo y es más fácil hacerlo sentir bien por un momento, pero van a volver a necesitarlo. Es decir, eso es un marketing muy bravo en donde les crean esa necesidad y por eso es difícil luego enfrentar alguna reforma porque ya están tan acostumbrados a eso que de alguna forma necesitan llenar esa parte emocional, pero no es que la razón sea igual a la fe, sino que va acompañado, porque ya todos sabemos de que la fe es el don divino, por lo tanto no puede la razón dar nacimiento a la fe. Y en cuanto a por lo menos que estamos en una cuestión medieval, es cierto, porque es que un ejemplo fácil de eso es, por ejemplo, el plebiscito de Santos en su momento. Es decir, nadie, por lo menos, muy poco cuestionaron la pregunta que se hizo para que él le hiciera ese plebiscito. Por ejemplo, él dijo y que apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y después de eso solamente tiraba el sí y el no. Pero eso en qué nos coloca, o sea, en que aquellos que no apoyan este plebiscito, entonces son guerreristas o tienen algún tipo de espíritu de oposición que casi que tira hacia el conflicto armado también. Es decir, de que de alguna forma nos daba ya una orientación con la propia pregunta. Es decir, tú deberías pensar así. Y eso la verdad es que era muy atrevido aún viniendo del presidente, porque es que básicamente no daba opción a que la gente por lo menos se pensara bien el asunto, y además no era ni siquiera la pregunta adecuada en su momento, y eso es algo, es decir, de que síguelo a él, sigue al típico líder, o lo que decía ahorita, por lo menos ya en lo que decían ahorita de la Evangelio de la Prosperidad, eso es otra vez como las cartas de indulgencia o algo parecido. Sí, volvimos al tema de
de alguien que dispensa la gracia. Y ese alguien que dispensa la gracia está fuera del orden natural. O sea, para ese alguien que dispensa la gracia, no hay límites. Él está en algo fuera de. De hecho, la típica frase latinoamericana, usted no sabe quién soy yo. Porque si supieras quién soy yo, sabrías que yo estoy por fuera del orden natural de las cosas, porque hay autoridades que simplemente son autoridades en sí mismas, por sí mismas, y no tienen ningún límite. Entonces, nosotros no hemos salido de ese pensamiento que es en esencia medieval, de las jerarquías donde el poder era ilimitado. Todavía nosotros, y de hecho, acuérdense que en Israel eso no fue así, porque los reyes tenían como límite la ley, pero los otros países sí. Los reyes de Egipto eran divinos, estaban por fuera del bien y el mal, y así todo el tema. Pero entonces a lo que nosotros debemos es que, miren, detrás de todo esto está un problema antropológico, porque al reconocer autoridades fuera o con un poder por fuera, en última que hay ahí una concepción antropológica. Y aquí hay otro tema, y es que aquí el cargo purifica a la persona. Incluso esa idea está profundamente arraigada en la misma iglesia. Si él ocupa ese cargo, es bueno. Y uno dice, ¿por qué? Porque ese cargo, de alguna forma, es como si el cargo lo purificara a él. Y de hecho, muchas personas razonan así. Si yo llego a ser pastor, ya yo no tendré luchas con el pecado, porque ya yo seré esto. Es como si el cargo librara de las cosas. Y la gente busca los cargos motivados porque esos cargos representan una transformación, un paso de no ser algo a ser algo. Y así sucede. Es más, es que yo quiero tener ese cargo porque yo quiero servir. Y uno dice, pero ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? Porque tú puedes servir sin necesidad de tener el cargo. El cargo no es el que te capacita para servir. No tiene nada que ver. Tú podrías hacer esas funciones sin necesidad de ostentar el cargo. Pero seguimos pensando dentro de esas categorías y son categorías antropológicas. Son categorías antropológicas en el sentido de que de alguna manera hay, así como el Papa estaba en la esfera de lo divino, hay autoridades que están en la esfera de lo divino. Y eso es incluso antes del cristianismo medieval, es del propio paganismo. Porque recuerden, por ejemplo, que el padre de familia en el mundo romano no tenía límites en cuanto al poder que ejercía sobre su familia. El pater family podía matar a sus hijos, hacer y deshacer, y no había límites, porque su poder era tal que lo investía de una autoridad casi plenipotenciaria. Pero la reforma fue minando eso y diciendo, si todos participamos de la misma dignidad, nadie puede avasallar a otro anulándolo, porque estaría anulando la imagen y semejanza de Dios. Y ahí hay un problema. Entonces, miren, por eso la reforma fue un punto de inflexión, porque volvió a conceptos del Antiguo Testamento elementales, la dignidad del ser humano basada en ¿qué? En la creación. Por eso es importante, la antropología tiene irradiaciones en todo, en la forma como definimos el bien, el mal, las relaciones, la familia, todo eso. Orwell, también hablando de eso, es
interesante la reflexión que hace y ojalá algún día les cause curiosidad leer la obra de 1984. Él dice, no has querido aceptar que el precio de la cordura es la sumisión. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Solo la mente disciplinada puede ver la realidad. Winston, ¿tú crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio? ¿También crees que la naturaleza de la realidad es evidente? Cuando te engañas y crees que has visto algo, das por sentado que todo el mundo lo ve. Pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe solo en la imaginación, aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la del partido, que es colectiva e inmortal. Analicen lo que está diciendo Orwell, porque Orwell está haciendo una lectura interesantísima. Él dice, hoy se llama loco aquel que piensa diferente sin cuestionar las razones de su pensamiento. Y hoy se niega que hay una realidad objetiva y externa. Miren lo que él dice. Tú crees que la realidad es algo objetivo, pero realmente estás loco. Ahora, ¿cuándo se ve eso con una gran claridad? ¿Qué son las fobias? Rabias. No, la fobia. Miedo. Es un miedo, pero se clasifica como una enfermedad mental, ¿o no? Sí. Claro, claro. Luego la homofobia, ¿qué vendría a ser? Un enfermo mental. Pero ¿en qué consiste el creer que un hombre es un hombre? Un hombre es una mujer. Pero aquel que cree eso, porque cree en una realidad objetiva, hoy se le considera que un homofóbico, alguien que tiene un miedo irracional a un enfermo mental, alguien enajenado mentalmente. Y uno dice, ¿cómo fue que se llegó a la relación de una cosa con la otra? ¿Cómo fue que el hecho de decir eso que es, si él es hombre, además es una cosa tan extraña, porque no se trata de rechazar al hombre, sino homofobia. Yo no le tengo fobia al hombre, yo considero que él es un hombre, y punto, no estoy rechazando nada de eso. Reinaldo y después Brian. Yo recuerdo, pero muy poco, de que alguna vez en mis estudios se tocó ese tema, de que eh, en décadas anteriores la homosexualidad era una enfermedad mental, clasificada incluso en el DSM, que es básicamente el manual de los trastornos mentales del psicólogo. Pero luego, por consenso y por presión política, fue cambiado todo el manual para, para básicamente denominarlos sanos mentalmente. Ahora mismo no me acuerdo de cuándo fue ese cambio o cómo se llamó el consenso, pero así fue. Es decir, por consenso, ellos están sanos. Sin ninguna Ya, base científica, eso es importante. sin ninguna investigación, sin nada por el estilo. Así sucedió. Y miren esto, miren lo que Orwell dice. Aunque no en la imaginación individual, que es falible y perecedera, sino en la del partido, que es colectiva e inmortal. La mayoría decide qué es y qué no es. Lo que decía Lewis Carroll, se trata de asunto de poder. Yo digo qué significa qué cosa y punto. Yo digo esta es una enfermedad y punto. Yo digo que aquel que cree
que ese hombre sigue siendo hombre a pesar de lo que se designe o se autoperciba, está enfermo, pero que un hombre se crea una cosa distinta a lo que es, eso es sano. A eso hemos llegado. Entonces ahí está el tema. Brian. Pastor, Orwell también habla acerca del tema del sometimiento a través del lenguaje por medio del doble piensa, que son como esta asimilación de dos ideas que son contradictorias y que una es falsa y otra es verdadera, que se asemeja a lo que hoy hacemos, por ejemplo, con la recategorización de definiciones, como por ejemplo el aborto, y hacen pues una manipulación del lenguaje en cambiarle que ahora se llama interrupción voluntaria del embarazo. Hacer como estas categorías eufemísticas para alivianar el peso de la definición anterior y tener ahora como en mejor estima la práctica, que igual sigue siendo igual de aberrante. Sí, miren, da chiste que se considere, que se diga, no, tiene derechos sexuales y reproductivos. Y uno dice, ¿y quién se puede oponer a que alguien tenga derechos? Si por lo general los derechos son algo bueno. Entonces tú te opones a los derechos sexuales y reproductivos. Y todo el mundo queda así como que no, yo no me opongo a los derechos. Pero si la afirmación fuera, tú te opones al aborto, de pronto dices, claro, yo me opongo al aborto porque es asesinar a alguien. Pero si te dicen, no, te opones a que otra persona tenga derechos, ¿cómo eres tú tan malvado de oponerte a que alguien tenga derechos? Ya, como cuando usan ese tema, entonces tú estás en contra de la paz. Y dice, espérate, porque que estás suponiendo que realmente esa es la definición correcta de paz. Estás suponiendo cierta concepción que ya me estás imponiendo a mí y me estás categorizando en si defender derechos es bueno y tú te opones a los derechos sexuales y reproductivos, entonces tú eres malo. Y de esa categoría es imposible salir, porque ya el juego del lenguaje se cerró el lazo, ¿cierto? Todo el que se opone a los derechos es malo. Y tú te estás oponiendo a los derechos sexuales y reproductivos. Luego entonces, y así es muy difícil entrar al debate porque antes de entrar tú al debate ya estás condenado. Reinaldo. Solo para agregar, antes era derechos, solamente derechos sexuales reproductivos para la mujer. Y ahora se pretende quitar por lo menos el para la mujer, para que no sea de una forma discriminadora para aquellos que tienen pretensiones maternales con la identidad. Y antes por lo menos era también, va a ser increíble que cite al Señor, pero Donald Trump dijo una vez que antes decían calentamiento global y ahora se cambió al cambio climático. Entonces dice de que ahora sí es imposible que erren ahí, porque cambio climático puede ser cualquier cosa, pero calentamiento global era demasiado específico. Sí, se juega con la ambigüedad del lenguaje y eso es algo, miren, el lenguaje para bien y para mal es por naturaleza en algunas situaciones ambiguo, pero los contextos por lo general limitan el lenguaje. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo castaño, ¿qué puede significar? Un color, Cabello. un color de cabello, ¿cierto? Un apellido, un árbol. ¿Cómo sé a qué se está refiriendo? Entonces, ella es castaña. Entonces, ella, mujer, entonces castaño es color. Ella es una mujer castaña, ella es una mujer de color de cabello
castaño. Pero por la estructura yo puedo llegar a determinar esa ambigüedad a qué se está refiriendo. O hay cosas que se sobreentienden por un orden lógico. Uno de los clásicos problemas del derecho es que a veces las palabras pueden llegar a tener esa ambigüedad. En uno de los manuales clásicos dice, se prohíben vehículos en el parque. Y llega el policía y baja al niñito de la bicicleta es un vehículo, te tienen que bajar de la bicicleta. Entonces uno dice, oye, pero el objetivo del parque es la diversión. Y una de las formas de divertirse de los niños es manejar la bicicleta. Entonces ahí obviamente no se está refiriendo a eso. O uno más chistoso, prohibido viajar con perros en el tren. Sí, pero yo no llevo un perro, llevo un oso. Y los osos no están prohibidos. Están prohibidos los perros. Bueno, y ahí uno recurre a una lógica de cuánto más, ¿cierto? Oye, si están prohibidos los perros, cuánto más un oso. Porque la lógica indica que la prohibición tenía un objetivo, una razón. Y la razón era no incomodar a los pasajeros o no ponerlos en riesgo. Si un perro es peligroso, pues un oso más. Si un perro incomoda, pues obviamente que un oso incomoda más. Pero el lenguaje se puede suplir por eso. Pero lo que nosotros estamos viendo es que se quiere desnaturalizar el lenguaje de su esencia y que es que refleje la realidad de las cosas y nos podamos comunicar y nos podamos entender. Entonces, ahí está el tema. Ahora, nosotros también reconocemos que hay esferas donde el ser humano se mueve que son diferentes y esa es otra cosa. El conocimiento, entonces, ya viene a ser un tema diferente. Yo quisiera llegar hasta acá porque viene un tema que es difícil de alguna manera y es el tema del conocimiento. ¿Se acuerdan cuando, bueno, los que vieron, ¿en cuál fue que trabajamos en ese tema? Déjenme. Apologética, en apologética vimos algo de teoría del conocimiento. No sé si se acuerdan. Vamos a repasar algunos aspectos básicos de teoría del conocimiento, porque esto va a ser importante para nuestra visión del hombre. El cristianismo cree que el hombre tiene capacidad de conocer la realidad. Y eso parecería algo como que no habría que sustentarlo mucho. ¿Alguien se ha visto la era de hielo? Una de las últimas. Hay un diálogo interesantísimo que a mí me sorprendió cuando la vi. La veía mucho cuando Santi era más pequeño. Donde se acuerdan que aparece un personaje que es la que termina siendo la esposa del mamut, Eli, que se cree suricata. Entonces, en una de esas dice, mira, tus huellas son la de mamut, tu cuerpo es el de un mamut, la consecuencia lógica es que eres un mamut. ¿No ves la diferencia entre tú y ellos? Las cosas son lo que son evidentes. El ser humano puede ver cosas que son evidentes. Ahora, nos parecería que decir que un hombre es un hombre o es algo evidente, por lo que no hay que dar una mayor batalla intelectual. Pero hoy, sostener que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer, que antes parecía redundancia y cosas así como que obviedades, oye, es obvio que es una mujer, ¿no? O sea, ahora no. Ahora no se sabe dentro de los 200 y más géneros que hay,
dentro de qué se clasifica a un ser humano. Y miren, miren, uno dice, ¿cómo así que hay 200 y más géneros? Y sigue creciendo y creciendo y creciendo la lista de acuerdo a categorías que uno a veces ya no alcanza ni siquiera a entender cuál es la diferencia. Porque obviamente cuando no hay una diferencia objetiva, no hay una diferencia de externalidad, esto externo, sino que el juicio es la subjetividad de cada quien, estamos ante una dificultad muy grande. Y eso afecta todo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la teoría del conocimiento, cómo el hombre conoce. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos ayuda a ver también la diferencia entre el cristianismo con una idea realista, aunque es un realismo crítico, diferente a muchas concepciones, sobre todo a la del subjetivismo posmoderno. Entonces yo les envié el documento, ya lo tienen, creo que el único que no lo tiene es Álvaro, toca pasárselo a Álvaro. El de este de ideología de género y este de ideas innatas. Por favor, lo leemos para la próxima clase. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario, preguntas para dejar hasta acá. Bueno, entonces de tarea, el artículo es corto. Álvaro. Bueno, yo quiero aprovechar para que me despejen una inquietud. Yo oigo que se le critica a las personas, por decir algo común y corriente, que tenían el homosexualismo como una enfermedad. Y se ha argumentado de que no está la enfermedad, y bueno, terminan un derecho, en fin. Pero pareciera que hubiera una fuerza que trata de establecer que es una enfermedad. Y yo digo que a mí no me preocupa si eso no es. Para mí eso está en contra del mandamiento de Dios y punto. Como el adúltero está en pecado, así está la lesbiana, está el homosexual. Entonces quisiera esa parte, si es que hay una tendencia que quiere demostrar que es enfermedad, para mí eso no trasciende. Eso a la luz de la Biblia es pecado y más nada. Sí, bueno, diferenciando, digamos, las esferas, dentro del ámbito moral, la escritura hace una clara condena, digamos, de esa conducta. Y miren cómo Romanos hace una descripción que nos ayudaría a ver lo otro. Romanos dice que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido, ¿cierto? O sea, su mente ha llegado a un nivel de pérdida de aquellas facultades naturales y todo eso. Entonces, cuando se hacen, lo que yo entiendo es que cuando se hacen ciertas investigaciones, se encuentra, por ejemplo, que esa conducta está asociada a hábitos destructivos. O sea, son personas que tienen mayor índice de suicidios, mayor índice de depresión, una gran cantidad de temas que se consideran afecciones psicológicas y que basado en ciertos estudios se llegó a la conclusión de que no era una condición normal. Pero lo curioso aquí es que se cambió eso por que, entre comillas, o sea, digamos que es discutible. Si no hay ninguna base empírica, ok. Pero si hay una base empírica que indicaba que había una normalidad ahí, es como si nosotros dijéramos, todos votamos para decir que el cáncer no es una enfermedad, a pesar de que hay una base empírica que dice aquí hay unas células que están dañadas.
No, pero es que nos ponemos todos de acuerdo en decir que las células que están dañadas no pasa nada, eso está bien. O sea, ninguna enfermedad, si tiene una realidad constatable empíricamente, puede cambiarse, o no sería adecuado que se cambiara esa realidad por un consenso. Todos nos ponemos de acuerdo en que todo está bien. Entonces, lo que sucede aquí es que una vez se da el consenso, es decir, una vez se dice eso no es, se cercena toda posibilidad de investigación empírica que certifique o no. Uno diría, lo que debió haber acontecido es que con fundamento en investigaciones empíricas se llegara a esa conclusión, y si existiera esa fundamentación en los hechos empírica de que no corresponde a ninguna afectación psicológica, ok. Pero lo curioso del tema es que eso no se hizo de esa manera, sino que se votó por mayoría y la democracia dictaminó que eso está bien. Entonces ahí ese es como el punto de la curiosidad de lo que sucedió acá, para, digamos, verificar esa parte. Pero evidentemente que eso tendría que ver con una esfera diferente a la esfera moral, porque la esfera moral desde el punto de vista del creyente se circunscribe al mandato divino expreso, pero por ley natural también vemos que va contra la natura, como el argumento de Pablo en Romanos. Entonces ahí va el tema interesante para seguirlo desarrollando. Entonces quedamos pendientes de teoría del conocimiento. Yo voy a ver si les... bueno, ahí de paso les envié algo sobre el cerebro. Alguito de lo que hablamos, envié el libro. Yo creo que el que no lo tienes, Álvaro, te lo voy a enviar. Bueno, hermanos, entonces estamos... Álvaro, la mano está levantada. No sé si la levantaste o la dejaste. No, eso fue involuntario. Le agradezco lo del libro yo. Listo, ya te lo voy a enviar al correo. Ok. Bueno, hermanos, entonces, por favor, lean el artículo. Les voy a enviar un librito de teoría del conocimiento que les puede servir para más adelante, y les recomiendo uno que fue el mismo que les recomendé cuando vimos apologética, que se llama Teoría del Conocimiento de Hermann Hesse. Ese libro es muy bueno y es sencillo. Paso, ¿cuál artículo dice usted? El de las ideas innatas, ese ya lo mandé. No, sí, ¿cuál más? Que usted dijo que del homosexualismo, ¿cuál? No, Yo no dijo algo de... No, el del cerebro fue el que yo les mandé. El pasado que envié del cerebro. Sí, porque usted mandó fue la filosofía de la mente y Eso. Y la mente humana. Esos. Pero yo parece que le escuché que al principio usted hablaba de un texto de antropología y lo envió, pero a mí no me ha llegado tampoco. No, yo no te envié uno que se llama Creados a Imagen y Semejanza, no. No me ha llegado texto todavía. Un día me llegó una página por ahí de algo, pero texto no hay. Un libro no. Bueno, déjame, yo te armo la carpeta y te la voy a enviar. Le agradezco.